Ahora sí, pues damos inicio a nuestra charla y ¿quién quiere empezar? A ver. Si quieren, empiezo. Bueno, hoy vamos a hablar del acting out. El acting out es un concepto que se usa para designar justamente la actuación de algo que no se puede simbolizar o hablar, ¿no? En tratamiento. Entonces se actúa, el paciente, la persona actúa el material reprimido que no tiene acceso como a la conciencia, se pone en una acción y bueno, es parte del tratamiento para poder analizar e indagar por qué se está actuando y qué representa lo que se está actuando. Sería como una breve introducción. Sí, algo que podemos saber, y obviamente desde la perspectiva psicoanalítica, es que entendemos al ser humano como que tiene una parte inconsciente de la mente. Y como tal, una parte desconocida a la conciencia. Esto a veces es difícil de poder conceptualizar porque tenemos o estamos rodeados de un contexto donde entendemos al ser humano como dueño de sus acciones, como que tú decides qué sentir y tú decides qué hacer. Incluso vemos, no sé, TikToks, vemos en Facebook, vemos en redes, cómo hay muchos gurúes, ¿no? Muchas personas que te dicen, siéntete de esta manera, haz aquella situación, bajo el entendido de que el ser humano es completamente racional y dueño de sus acciones y emociones. En este sentido, podemos también entender, y algo que en el psicoanálisis hemos o se ha dejado en claro, es que no necesariamente somos dueños de nuestras acciones. No necesariamente todo el tiempo estamos actuando de acuerdo a nuestra voluntad. Y justamente de ahí surge el término de acting como actuación o acting out, porque muchas veces nuestra conciencia pretende actuar de una manera, pero la acción que ejecutamos es una completamente distinta y como menciona Elena, hay un conflicto, hay una acción inconsciente, existe un llamado, ¿no? A donde la conciencia y la acción no están necesariamente del todo determinadas una a la otra, ¿no? Lo que está diciendo, retomo lo que dice Elena y lo que dice Armando, ¿no? O sea, la tercera herida narcisista del hombre es justamente la idea de que nosotros somos personas que actuamos como nosotros queremos y realmente no. Freud decía, no. O sea, hay una cosa aquí adentro, que es el inconsciente, que nos hace funcionar de alguna manera que nosotros no teníamos planeado o simplemente no queremos. Y eso fue una herida porque uno está diciendo, entonces no soy totalmente autónomo. Y fue una de las cosas con las que Freud empieza, dentro de todos sus estudios, a decirnos que ¿qué creen? Que no somos tan autónomos como nosotros queremos y no le gustó mucho a la gente. Entonces se conoce como la tercera herida narcisista, ¿no? De todos. Después entonces hay una regla que se dice, lo que no se habla, se actúa. Entonces, cuando nosotros hacemos una actuación, acting, es porque no estamos pudiendo hablar, pero no es así de sencillo de, es que no lo quiero hablar y por eso es que lo estoy actuando, sino simplemente ni siquiera sé cómo frasearlo, ni siquiera sé que ahí hay algo que tendría que salir a la luz y tendría que hablarlo, y que entonces, como no lo sé, simplemente me pongo a actuarlo. Y hay muchísimos ejemplos de actuaciones, ¿no? Rudinesco dice que esta actuación va en perjuicio de la persona, o sea que uno va a actuar, pero que esto nos va a traer una consecuencia generalmente que tiene un monto de agresión, pero hacia uno mismo. Obviamente pudiera ser también hacia otros, pero que me va a dañar a mí. Y que entonces eso también sería muy importante, o es importante más bien, el que nosotros lo tengamos que trabajar. Hay dos tipos de acting, o se conocen como dos tipos de acting, que es el acting out y el acting in.
El acting out es el que se considera que se hace fuera, o sea, la actuación que se hace fuera de un consultorio. Y el acting in es la actuación que se hace dentro del consultorio. La más benéfica para nosotros, evidentemente, es el acting in, porque entonces podemos ver esa actuación en presencia y podemos ayudar a la persona a ponerlo en palabras para ver qué es lo que está dentro del inconsciente, de lo inconsciente, qué es lo que está sucediendo. Mientras que el acting out, como ni siquiera pasa en lo que es proceso de elaboración, entonces lo hace, pero ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo. O sea, y es material que no trae al consultorio porque no lo está asumiendo como algo que quizá está haciendo él y que entonces está trayendo como consecuencia algunas cosas y simplemente dice, no sé por qué sucede, simplemente. Entonces nos es difícil trabajar con esa información porque no la están trayendo. Mientras que en el acting in sí vemos ese material y al ver ese material lo podemos trabajar. ¿Alguien más? Sí, aquí ya hay una pregunta. Yo creo que sería bueno hacerla. Andrés pregunta, ¿el acting out siempre se interpreta después de que sucede o uno se da cuenta de su actuación en el momento? Ahí va de nuevo justamente lo que acabo de señalar. Bueno, Armando, ¿quieres hablar? Te escucho para complementar. Vuelvo a decir, es una información inconsciente, entonces es muy complicado que nosotros nos demos cuenta. Y si hay un acting out, no lo podemos nosotros trabajar porque es fuera del consultorio y no lo está pudiendo ver el paciente. A lo mejor lo que tú estás llamando o lo que tú estás queriendo referirte es el enacme. Y el enacme es otro proceso en donde yo actúo, generalmente así lo tengo entendido, pero ustedes ayúdenme, es el analista que termina actuando y cae en cuenta en ese momento. Y al caer en cuenta en ese momento, entonces sí lo verbaliza y se puede trabajar. ¿Por qué estoy haciendo esto que no suelo hacer? Ahí sí se puede hacer. Ahí necesito ayuda de ustedes. No sé si también se da por parte del paciente, pero entonces ahí sí se trabaja. En el acting in, que es dentro del consultorio, nosotros podemos ver el material que nos está trayendo, que no va a caer en cuenta el paciente, pero que nosotros ahí lo vamos a detener y entonces vamos a poder trabajar esa parte, ¿no? Aquí justamente es eso. Sí puede ocurrir por parte del propio paciente, pero debemos entender, es que al leer la pregunta me doy cuenta de algo que a veces imaginamos cuando pensamos en terapia psicoanalítica. E imaginamos al psicoanalista como muy persecutorio, como que en cuanto tienes un fallo, te lo señala, ¿no? Así de, y este es un conflicto, y seguramente aquí tienes un error, ¿no? O sea, como esta parte del analista persecutorio, justamente por eso la palabra siempre, ¿no? Como remarcada entre comillas. El acting out sí siempre se interpreta después, porque primero se actúa y luego la persona viene y nos habla de lo que ocurrió en su vida. En ese sentido, sí, siempre se actúa. Por otro lado, cuando la persona está en su vida cotidiana y de repente dice, es que yo quería conseguir trabajo, pero casualmente ese día me levanté tarde, no escuché la alarma, o ese día casualmente hubo alguna situación que nunca hay en tu vida y no conseguiste aquello que querías, ¿no? ¿O qué crees? Quería ligar con esta persona y casualmente antes de llegar me tropecé y ya no pude ver a esta persona. Entonces, la persona sí siempre nos comenta este acting, este hecho, y nosotros podemos escucharla porque es relevante en la vida de la persona. En ese sentido, sí, siempre lo interpretamos posteriormente, porque la propia persona en la sesión nos está diciendo es que yo quería hacer esto, pero no pude, no ocurrió o sucedió de esta otra manera. Y es ahí donde sí lo podemos como escuchar y entender, pero incorporar a la vida de la persona. Ahora, otro punto es que normalmente no se interpreta cuando ocurre una sola vez. Normalmente, cuando ocurre una sola vez,
pues somos seres humanos, o sea, tampoco vamos a estar atrás del inconsciente todo el tiempo, ¿no? En terapia de, te equivocaste, seguramente es por esto, por esto, por esto. Normalmente es algo que ocurre más de una vez. Es decir, es algo que la persona nota, este error, este fallo, esta equivocación, normalmente ocurre varias veces. Y es cuando nosotros podemos entender que ahí hay un conflicto o ahí hay un acto que no se ha puesto en palabras y que vale la pena poner en palabras. Sí, en efecto, es algo que es inconsciente y que por consiguiente, como dirían, lo inconsciente, si no se trabaja, regresa. Es como las olas del mar. O sea, en una ocasión sucede, no se trabajó, no se tocó, entonces otra vez vuelve a pasar, no de la misma forma, pero que sí produce algo similar. Y si no se vuelve a tomar, entonces es como dicen, ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Me pasa cosas similares cuando yo quiero crecer o cuando yo quiero, no sé, alguna temática que se esté trabajando, ¿no? Porque entonces lo inconsciente se aparece una y otra y otra y otra vez hasta que se monte la ola, término de surfeadores, hasta que se monte la ola y entonces podamos enseñarle de demostrar, no de educar, el acto que está cometiendo, ¿no? Y que por eso digo que Rudinesco lo menciona, que es en perjuicio del paciente, ¿no? Sí, en ese sentido es el propio paciente quien lo nota, quien trae el conflicto y quien dice es que no entiendo por qué está ocurriendo y a veces lo nombra como karma, como destino, como castigo, pero que cuando en terapia se le ayuda a comprender su significación, ahí es donde cobra cierto sentido. Creo que Elena quería hablar y luego Mar mata. Sí, gracias, Armando. Sí, justo quería decir que a la persona también le resulta disonante, o sea, no es una actividad que entre como en el común de todo su día. O sea, es algo que le llama la atención. Y ligándolo como a lo que dice Diana, generalmente tiene alguna consecuencia. O sea, no es inocuo, ¿no? O sea, hay algo en perjuicio de la persona generalmente o alguna consecuencia tiene. Entonces puede llegar el paciente diciendo, me pasó esto, no sé por qué lo hice, ¿no? También esta parte de no sé por qué lo hice, o se me pasó y me super perdí, bebí demasiado y no sé por qué. O sea, cuestiones donde el paciente también puede tener esta idea de algo hay ahí, pero no tengo idea de qué. Y algo me causó ruido, pero no sé cómo interpretarlo. Entonces, bueno, nuestro trabajo es integrarlo justo a todo el material que se ha estado trabajando para entender qué es lo que no se está pudiendo como simbolizar o verbalizar, ¿no? Sí, ahí está esta Marta. Ajá. Nada más quiero mencionar que nuestro trabajo es justamente por eso la escucha activa que tenemos que tener con el paciente, porque debemos ir cayendo en cuenta estas señales que nos están diciendo, porque a lo mejor nos metemos, como decía Armando, al coaching y entonces no, lo que ahora tú tienes que hacer es ir, o sea, y no es la idea. Nosotros tenemos que ver que ahí hay una problemática que es de manera inconsciente, que está tratando de aflorar de manera constante, por eso se hacen los actings, y que nosotros, mientras no lo toquemos, va a volver a pasar y a pasar y a pasar. De diferentes modalidades, pero va a suceder. Hasta aquí nada más para que no se me pierda la idea. Mar. Sí, muchas gracias. Me gustaría mencionarles algo para ver que también estoy como hilando la información. Me hizo pensar mucho en toda esta parte de Jung, hablando acerca de la sombra y hablando acerca de los sueños y de lo onírico y cómo lo relacionamos inmediatamente con el inconsciente, pero también me hizo pensar mucho en Von Franz y en Fraser Boa, en este film y en este libro del Camino de los Sueños, en el que mencionan ciertos ejemplos de cómo los sueños sacan a la luz algo que no queremos ver, como este inconsciente, y lo sacan de una manera que también nosotros no controlamos, que es por medio de los sueños. Y se mencionaba un ejemplo de histeria, como de este muchacho que no quiere salir de su condición de muchacho, entonces como que empieza a soñar cosas que lo empujan a salir de ahí.
Y también me hizo pensar mucho en toda esta parte de la hipnosis, que en algún momento Freud se acercó con Charcot, y como Charcot hacía sí, como este experimento, por así decirlo, con este hombre que no se levantaba de la silla de ruedas, pero que al momento de entrar en ese periodo de hipnosis lo hacía y se levantaba. Entonces es como el primer acercamiento que Freud tiene con el inconsciente, pero que también dentro de esa inconsciencia seguimos haciendo acciones fisiológicas normales como el caminar, pero cuando volvemos nos imposibilitamos otra vez. Entonces quiero saber si lo estoy uniendo bien de manera correcta, como ese acting out, como acciones inconscientes, pero que podemos manifestarlas de diferente manera. En este caso con enfermedades al somatizarlas, en el caso de los sueños, con cierta conexión con la sombra que se nos hace dolorosa, entonces también la ocultamos. Y también como ayuda toda esta parte en la psicoterapia, al ayudarle al paciente al autoconocimiento, que conecte con este lado inconsciente de sí, aunque llegue a ser doloroso y aunque es un proceso muy largo, pero sí es beneficioso esto como no como lo comentaba Armando, como el ser coaches, que siempre marcamos lo que está haciendo mal, sino como impulsarlo y encaminarlo al autoconocimiento. ¿Es correcto? ¿Contesto? Sí. Sí, por favor. Mira, Mar, hay varias manifestaciones o situaciones donde uno puede hacer patente o entender que hay una cuestión inconsciente. No todas las que mencionaste tienen que ver con el acting out. Son variedades. Por ejemplo, los sueños y se definió como la vía regia al inconsciente porque es justo una producción de nuestra mente para entender o sea, contenido inconsciente que está ahí, que tiene un montón de mecanismos para que se forme y que llegue distorsionado a nuestra conciencia cuando nos despertamos y no nos cause tanto ruido como lo tendría. O sea, tiene símbolos y se produce con mecanismos de defensa que nos hacen ver cosas inconscientes procesadas para que nosotros en la vigilia digamos, ay, qué raro, soñé con esto, no sé, me sentí de esta forma, pero bueno, ya llega un poquito disfrazado a la conciencia, pero es una producción inconsciente, los sueños. Otra cosa que mencionas de la somatización, esa es otra cosa, es igual, no accede a símbolo, lo que estamos en el inconsciente, lo que haya, no accede a símbolo y se puede manifestar en el cuerpo. Eso no necesariamente es una actuación, más bien es justo como lo dice el nombre, ponerlo en el cuerpo. Se pone y nos enfermamos, nos da alergia, gastritis, cosas así, ¿no? Una situación de la piel, etcétera. Esa es otra manifestación del inconsciente, pero no es una actuación. La actuación sí, el acting out sí requiere que el paciente lleve a cabo, como lo dice el nombre, una acción, ¿no? O sea, sí hay una situación inconsciente que motiva que el paciente actúe algo que desconoce su significado y sentido. Por ejemplo, voy y puedo tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? O sea, me pongo en riesgo en una conducta que generalmente yo no haría, pero no sé por qué no lo hice, ¿no? No sé por qué esa vez no usé protección. Entonces empiezas a indagar y ves que ahí hay un contenido inconsciente que no se pudo tratar de otra forma y el paciente lo está actuando o la persona lo está actuando afuera, ¿no? En el mundo. Vas y chocas, ¿no? O sea, este tipo de situaciones, eso es el acting out. Todas las que tú mencionaste sí tienen que ver con el inconsciente, pero son de otro tipo, es otra variedad con la que podemos ver el inconsciente y también entender qué está pasando ahí, ¿no? No sé si quedó claro. Mar, ¿quedó claro? Sí lo comprendí muy bien. Sí, como que son diferentes ramas, todas te conectan con este lado inconsciente, pero en este caso no todas son como tal acciones que hacemos. Algunas como que simplemente se hacen y ya, o sea, nuestro inconsciente las habla de diferente manera, pero en este caso son como esas acciones que no sabemos de dónde viene, pero que tienen que ser acciones que vengan de parte de
de nosotros, más allá, por ejemplo, de las enfermedades o de los sueños con este mecanismo de defensa. Muy bien, muchas gracias. Cuando Freud empezó su práctica, cuando empezó, ya después fue modificando mucho la teoría, él decía que lo que nosotros teníamos que hacer, o sea, los terapeutas, los psicoanalistas, era ser consciente de lo inconsciente. Ya eso, o sea, sí es parte del trabajo, pero no es todo el trabajo. Y entonces lo que empieza a decir es que hay dentro de nosotros algo, quién sabe por dónde está ubicado, y entonces que esa parte que nos está causando molestia va a salir, y va a salir por diferentes medios que tú ya ahorita mencionaste algunos, y nuestro trabajo es estar atento para ver por dónde va a salir y cómo entonces poder dárselo al paciente de una forma en que él lo pueda asumir y que pueda trabajarlo. Primero que se dé cuenta y después que pueda trabajarlo. Tú mencionaste varios caminos, los sueños. Hablar de sueños, nos quedaríamos aquí, o sea, cambiaríamos la plática del día de hoy porque es muchísima información. Si luego quieren, pueden hacer ahí una encuesta, ponerlo en la encuesta, ¿no? La somatización, el acting, y vuelvo a mencionar, aquí está el acting en sus dos modalidades, el in y el out, y que el out es más complicado, no quiere decir imposible que se pueda detectar, porque a veces ni lo menciona, y el in sí. No sé si con esto te queda un poquito más claro. ¿Mar? Sí. Me gustó mucho eso que mencionabas, el cómo es que pues es más complicado el hacerlo porque no siempre se menciona. Entonces, pues obviamente al no tener esa información, pues llega a ser más complicado el brindarle una ayuda hasta que esto se repita en algunas ocasiones y nos demos cuenta que existe, o en este caso el paciente se dé cuenta que existe y ya sienta un impulso a mencionarlo, y ahora sí se le puede dar una guía para hacer algo al respecto. Por ejemplo, está velado y no voy a hablar de ninguna información, paciente X, ni siquiera digo varón, hombre ni edad, nada más sea paciente X, está queriendo pasar un examen y tiene mucho miedo de pasar este examen porque cree que le va a exigir mucho más la vida. En pocas palabras, estamos hablando del miedo a crecer y tener responsabilidades, y la primera vez no lo hizo porque tenía mucho trabajo. La segunda vez dice que sí lo hizo, pero llegó tarde y entonces lo reprobó porque pues no iba a terminar el examen, era muy de mucho tiempo. Y la tercera vez que dijo, sí lo voy a hacer, esta vez sí lo hago, se bajó del camión en movimiento y se rompió el pie, o sea, no pudo dar el paso. Entonces, se repite, y ahí es donde empieza uno a trabajar y decir, mira, aquí está esta línea, y que si nosotros lo viéramos sin tener esta memoria y sin tener este reencuentro, pues nada más diría que mala suerte. Me gustó algo que decía Armando, o sea, los neuróticos pues le pueden decir que a lo mejor es mala suerte, o que pues pudiera ser karma, quizá. Hay otros que pudiéramos también entenderlo como narcisismo, que dice, es que Dios no me está poniendo retos a mí, o sea, Dios, guerreros. Una entidad, ¿mande? Los mejores guerreros. Dios le pone las peores batallas a sus mejores guerreros. Exactamente, que eso también es muy importante porque hay que identificar el tipo de paciente que tenemos y entonces saber por dónde vamos a trabajarlo, ¿no? Y que era simplemente que no podía dar el paso para este crecimiento laboral y de mucho otro tipo, ¿no? Este es un ejemplo que doy. ¿Alguien más? Bueno, nada más complementando lo que Mar nos preguntaba, vale la pena entender que inconsciente y consciente no son cosas separadas, son parte de un mismo continuo, y que solamente de forma teórica hacemos la distinción entre la parte consciente e inconsciente, pero en realidad no es ni siquiera como dos lados de la moneda, sino es un continuo, es como la parte de mente y cuerpo, tampoco son cosas como tan independientes, porque si lo vemos muy cartesianamente, a veces vemos como a la conciencia de este lado y al inconsciente como de ese otro lado lejano, pero en realidad ambos están presentes en la realidad psíquica de las personas y digo prácticamente, no siempre, pero prácticamente todo el tiempo.
En ese sentido, hay fenómenos que a lo mejor Mar podría, digamos, visualizar, y no es como que en un momento esté la conciencia o esté el inconsciente o uno u otro, sino que se integra a la experiencia, a la realidad. Justamente por eso hacemos hincapié en el inconsciente, porque desde el inconsciente vienen determinadas muchas cosas que desconocemos, como la razón por la que nos enamoramos, por la que nos cae mal alguien, la razón por la que tenemos motivaciones y por cuánto tiempo, ¿no? Y también la razón por la que llegamos a no actuar de acuerdo a lo que queríamos hacer, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? Con esto cierro, es si ustedes llegaron a ver la serie Pokémon, ¿no? Esta caricatura famosa, ¿alguien llegó a ver el capítulo 1? El capítulo 1.1, así, el primero de toda la caricatura. En este capítulo, el personaje principal quiere ser un maestro Pokémon, pero tiene que llegar al centro, ¿no? Donde le dan su primer Pokémon a los que inician, y justo la noche antes de ir, agarra o sea, está dormido, se medio despierta, agarra su despertador y lo avienta porque está moviéndose sintiendo que ya es un entrenador Pokémon. Y para capturarlos tiene que aventarles la pelotita para que entren en ella. Pero al estar dormido, actúa y rompe su alarma y no sonó. Y casualmente ya se despierta, pero como una hora después o ya era de día, y cuando llega al centro le dicen, ¿qué crees? Ya no hay Pokémon disponible, ya no vas a ser el maestro Pokémon. Y ahí él justamente está actuando este conflicto o este deseo que tiene, porque a la vez que quiere ser un maestro, probablemente se siente incapaz de serlo, ¿no? Y menciono este ejemplo porque 25 años después, en 2022, fue la primera vez que ganó un torneo. Es decir, toda la saga de todos estos 25 largos años de serie consistieron en cómo le echaba ganas para poder llegar a ser realmente un maestro Pokémon, y lo logró el año pasado. Y qué curioso, porque estamos hablando justamente del crecimiento, o sea, de cómo él sentía que no estaba siendo suficiente para poder llegar a ese título, y tuvo que esperarse 25 años para poder madurar y autorizarse él mismo a poder ser este maestro, ¿no? Que pudo haberlo hecho desde el capítulo 1, o sea, 25 años menos. Entonces, sí, en efecto, ¿cuántos de nosotros no estaremos actuando o no habremos actuado cosas que nos han limitado? Y digo, aquí pueden hacer ustedes alguna reflexión, no es necesario que la hablen, de si yo hubiera hecho esto hace tanto tiempo, wow, ya en dónde estaría en este momento, ¿no? Y que ahí entonces estamos viendo esa parte de lo inconsciente y de lo que nos mueve. Entonces, nada más para completar un poco lo de Armando. En ese sentido, no hacemos consciente lo inconsciente. Justo Freud mencionó al inicio, cuando sentía que el analista tenía que actuar como un médico, como el que te dice qué hacer para que resuelvas tu conflicto. Lo que en realidad se hace es, se le muestra a la persona aquellas partes que son discordantes o que no tienen una significación o que le pueden causar conflicto, pero es la persona la que integra a su realidad esto que se le muestra, ¿no? Justamente por eso los analistas no andan o no andamos diciéndole, haz esto, no hagas aquello, déjale de hablar, date cuenta, ¿no? Como una especie de manejo directivo, porque justamente lo que hacemos es integrar a la propia experiencia y la persona va decidiendo por sí misma. Justamente por eso lo que mencionaba Mar de la hipnosis. Muchas razones. Es todo un tema controversial, pero una de las razones por las que Freud abandona la hipnosis es porque durante la hipnosis la persona deja de ser dueña de su experiencia y se posiciona en un lugar o en un posicionamiento de sumisión total ante el experto, el hipnotista, quien le indica qué hacer, lo cual, si el experto es ético, le va a permitir solucionar su conflicto, pero si no lo es, también se expone a un gran peligro, el de la manipulación. Y que aquí estaría, digo, estás tocando un tema muy importante, porque lo que estamos haciendo, lo que nosotros tratamos de hacer es sumar, es juntar
a diferencia de otros que lo que hacen es escindir, y no porque lo traten de hacer, simplemente si yo le digo, oye, no, es que tú tienes que hacer esto, o haz aquello, nosotros no estamos haciendo que la persona junte el hecho que está sucediendo, en este caso estamos hablando del acting, y lo asuma y le diga, mira, ¿te das cuenta que cada vez que quieres hacer un examen pasa algo casualmente y terminas no haciéndolo? En ese momento lo que estamos es juntando las partes, y en ese momento cae en cuenta de que algo está sucediendo, no sabe el personaje, el paciente no sabe qué es, pero que algo está sucediendo, ya lo juntamos, y en ese momento hace consciente esta parte inconsciente, y a la próxima vez que quiera hacer este reto, va a decir, pues ahora no me va a pasar nada, o sea, no voy a propiciar nada, esta vez sí lo voy a hacer, o si lo vuelve a suceder, dice, tiene razón. Ahí está, y lo detecta. Mientras que cuando se hace el coaching, que algunos que hacen coaching no son más directivos, lo que se propicia, no porque ellos lo quieran hacer, es la escisión. Yo necesito de alguien aquí afuera, o sea, no de mí, sino de alguien aquí afuera, que me esté diciendo las cosas. Y si yo no estoy con esta persona de aquí afuera, pues simplemente yo no voy a poder solucionar mis problemas. Entonces, vean cómo es. Una va dirigido a la decisión y otra va hacia la unión, para que empiece a tomar las decisiones que considere adecuadas y logre primero entender qué está pasando y posteriormente buscar soluciones. Y es como nosotros trabajamos en parte, es mucho más amplio, ¿no? Pero esta partecita. Muy bien. Aquí Elena pregunta si se podría entender el acting out como un autosabotaje. La respuesta corta, sí. Justamente la respuesta corta es un sí, porque es algo que la persona reconoce como ajeno a sí misma. Pero la respuesta más larga es, más que un autosabotaje como un autocastigo, porque a veces lo vemos de esa manera, es un síntoma. Es decir, es una señal de que hay un conflicto y vale la pena darle una significación. Por ejemplo, muchas veces pasa que tú no quieres ir a algún lugar, no quieres a lo mejor casarte, ya sea porque te dan muchos nervios cambiar de estatus de soltero o soltera a casado, o porque en el fondo de tu amoroso corazón no está el deseo de casarte. Y entonces, ¿qué pasa cuando vas a la ceremonia? Te resbalas, te caes o casualmente chocas, ¿no? Algo que impide casualmente aquel plan que conscientemente querías llevar a cabo. Y aplica también para entrevistas de trabajo y para exámenes de ingreso a las escuelas, donde normalmente los actings aumentan, porque el nivel de conflicto también, es decir, de angustia, aumenta exponencialmente. Y aquí yo también quisiera decirles, es un autosabotaje en respuesta corta, como le está diciendo Armando, pero también es una autoprotección. O sea, ¿a qué me refiero? Pues es que, vuelvo a mencionar, si yo quiero hacer este examen y me va a implicar, porque esa es la fantasía, que ahora voy a ser más responsable, voy a tener más trabajo, voy a tener más, y no voy a poder, no es solamente el que yo vaya a tener más, sino el que yo no vaya a poder. Y eso me va a hacer sentir de determinada forma en decremento, y entonces mejor me detengo, así. O sea, y entonces es que es mala suerte, es karma, es Dios mismo, o sea, y lo pongo afuera. Por eso es que menciono mucho esta parte de escindir, lo pongo afuera, y lo que pasa es que Dios no quiso, es que la naturaleza, es que tengo mala suerte, es que crecí con mala estrella, y lo pongo afuera en lugar de ponerlo dentro. Y está bien, quizá no quieres hacer el examen, está bien, pero que ya quede consciente en uno, ya quede claro en uno, y decida por qué no lo está queriendo hacer. Digo, en este caso estoy hablando del examen, pero ¿por qué no lo quiero hacer y qué es lo que me simboliza, ¿no? Y ya con eso se empieza a trabajar. Ok, creo que hay una pregunta por ahí. La leo y bueno, nos pregunta Diana Canchano, ¿hay alguna neurosis que tenga mayor tendencia al acting out? ¿O en general cualquier persona le puede suceder? Si quieren, contesto. ¿A cualquier persona le puede suceder? Sí, pero hay una tendencia también, sí. O sea,
qué personalidades o qué tipo de personas podrían actuar más que hablar y más ponerlo en acciones que en palabras, pues personas que tiendan a la actuación como personas con diagnóstico borderline, psicopatía, narcisismo, o sea, generalmente son personalidades donde se usa más la acción que la simbolización, o sea, si lo quisiéramos decir, ¿no? O sea, un neurótico reprime más constantemente. También tiene acting, sí, pero, por ejemplo, una persona con un diagnóstico borderline tiende a la actuación constantemente. Hay actuaciones, hay conductas adictivas, o sea, puede haber un montón de gama de conductas que promuevan más que se actúe a que se hable. ¿Por qué? Porque hablar y simbolizar requiere también la tolerancia a la frustración que conlleva, al no conocer, al no saber, al tolerar pues sí, el sufrimiento muchas veces, ¿no? Entonces, pues sí hay como una tendencia a la actuación de ciertas patologías, si lo queremos ver así. Pero bueno, lo que yo siempre digo, el psicoanálisis es un traje hecho a la medida. Entonces, más que tú clasificar y pensar, tiene tal diagnóstico, seguramente va a estar esto, uno lo tiene pues en el radar, pero siempre se tiene que escuchar a la persona. No nos casamos con diagnósticos, no llega un diagnóstico y se sienta o se reclina en el diván, llega una persona. Entonces, sí sirve conocerlo, pero hay que estar más bien atentos a qué representa para esa persona cada acción que pueda tener, ¿no? En este sentido, vale la pena poner atención tanto a lo que diga la persona como a lo que haga la persona. Diana nos comentaba el acting in y el acting out. Lo que actúa en el consultorio suele ser bastante relevante porque nos da una indicación de aquello que actúa fuera del consultorio. Y entonces, al cuestionar, al preguntar, es que cuestionar suena como a ver, dime por qué. No sucede de esa manera, sino que hacemos una pregunta. Oye, noto que te querías, no sé, sentar, pero te resbalaste. O noto que justo cuando estás hablando de este tema, no sé, alguna acción que haya dentro del consultorio y la persona puede, si no es consciente de esta acción, notarla. Y si ya lo es, puede intentar incorporarla a su experiencia, puede justamente saber dónde surge el conflicto. Si es porque le angustia tener más responsabilidades, porque se siente incapaz, si es porque se siente no merecedor o no merecedora, por ejemplo, de una nueva situación, ¿no? Porque muchas veces justamente sucede, como con el ejemplo de esta serie de Pokémon, pero también cuando justamente quieres, no sé, invitar a salir a alguien y de repente hay alguna N cantidad de situaciones que te lo impiden, que te tropiezas de las escaleras, que casualmente no te fijaste y tu celular se quedó sin batería ese día y ya no pudiste reunirte con la persona, pero que casualmente ocurre en estos momentos de conflicto, ¿no? Y ya la persona es donde puede decir, es verdad, evité algo, ¿no? O logré permanecer en el estatus en el que me mantenía, ¿no? Como con cierto equilibrio u homeostasis. Y lo que sucede aquí es que nosotros, o sea, a lo mejor una pregunta que quizá me estoy adelantando y que podrían hacerla, es cómo se trabaja, ¿no? O sea, cómo se trabaja esto. Y ya lo estamos mencionando más o menos a grosso modo, es hacerle o mostrarle lo que está sucediendo por medio quizá de señalamientos. Acuérdense que siempre hacemos intervenciones que van, como dice Elena, hechas a la medida, hechas como un traje a la medida, en donde si yo tengo poca información y veo que esto se está repitiendo de manera constante, lo que hago es señalar, oye, mira, ¿te has dado cuenta o has caído en cuenta que cada vez que quieres hacer o que esta situación pasa algo? Y ya esto es un cuestionamiento, estamos hablando de un cuestionamiento posterior, pero ya estamos ahí señalando y juntando. Yo siempre he dicho, vamos a tener los as bajo la manga, porque muchas veces no podemos hacer un señalamiento con una sola acción, porque pues es muy fortuito, o sea, quizás de verdad ese día yo sí quería llegar y el camión se arrancó, o sea,
no podemos. Pero cuando ya es repetitivo, como lo dice Armando, entonces lo ponemos en nuestra manga, así como de cartas, y le señalamos, ¿te das cuenta que cuando tú querías o cuando has querido hacer esto, pasa, una vez pasó esto, otra vez pasó esto y otra vez sucedió aquello? Y eso hace que el evento cobre mucho más fuerza y que lo empieza a tratar de entender que sí es cierto, algo está sucediendo ahí. Si yo tengo ya más información y, por ejemplo, la persona no desea o no está pudiendo dar el paso para crecer, pudiera decir, oye, ¿te das cuenta que tú cada vez que quieres dar el paso para crecer, te sucede algo y no será acaso, y ya lo estoy empezando a juntar con la otra parte, que esto te significa o te simboliza, no sé, voy a hablar del Edipo, que quizás rebases a tu figura paterna o materna y eso te estuviera dando miedo? Y si se dan cuenta, ya estoy uniendo lo que está sucediendo aquí con algo del pasado para que de esa forma cobre mucho más fuerza y empiece a hablar qué es lo que le podría estar significando, una retaliación o quizá nada más una destrucción o no sé qué. Y entonces vamos armando nuestra participación dependiendo de la cantidad del material que tengamos, ¿no? Nunca, o salvo ustedes me corrijan, nunca se interpreta o se señala como acting una sola cosa porque no tenemos con qué sustentarlo. Entonces, por eso es que esperamos a que se vaya juntando este material. Mart, otra vez ahí está, creo que tiene una pregunta. Sí, lo que mencionaban me hizo pensar en toda esta parte de Eskenazi, que hablaba de estas acciones rechazadoras de la vida. Cómo es que cuando algo sucede siempre se voltea hacia arriba y dicen, ¿a qué Dios he hecho enojar que me está yendo de esta manera? Y en este ensayo creo que se llama El fuego en las rocas, algo así, como este texto, y menciona que notaba que cuando los ríos y los bosques se iban secando, también sus pacientes decían que sentían que se iban secando por dentro y que iban perdiendo el rumbo de su vida, y él lo relaciona de esta manera, que llegamos a hacer acciones, tenemos una vida lastimera y no nos damos cuenta que nosotros mismos hacemos acciones rechazadoras de vida. Entonces también esta parte como de puede ser el hacer consciente al paciente que puede estar haciendo acciones rechazadoras de vida, como acting out, pero obviamente no solamente unas, sino ya después de 2 o 3 acciones, como esta de te bajas del camión y casualmente te torciste el tobillo, pero eso pasa cada que quieres tener una cita y cada que vas a hacer un examen, y también pasa cada que no quieres llegar al trabajo por alguna razón, y eso pasa cada que vas a una nueva entrevista de trabajo. Entonces, como inconscientemente ligada con la cosa consciente, también hacemos estas acciones que rechazan la vida. Podemos ir guiando al paciente a que se dé cuenta de estas acciones, como autoconocimiento, sí, claro, para que lo vaya, como que lo vaya dimensionando, y poco a poco él en su vida diaria se vaya dando cuenta de ciertas acciones repetitivas que lo llevan como a este autosabotaje. Sí, estoy de acuerdo contigo, no me gusta mucho la palabra guiando, me gusta más la palabra señalando para que caiga en cuenta. Digo, a lo mejor no haces un fraseo, y sí, es ir señalando cómo está sucediendo esto, y que es muy emocionante porque de verdad llega un momento en que dice, ¿qué crees? Iba a mi entrevista de trabajo cuando me di cuenta que no traía el currículum, ¿no? O sea, vas a una entrevista de trabajo sin currículum, pues, ¿a qué vas, no? Entonces dice, y ahí caí en cuenta que sí es cierto, que no estoy pudiendo con esto y que me estoy saboteando, y ahí es donde va cayendo. Me encantan los autores que estás sacando, ojalá y fueras tan amable de mandarnos la información al grupo para que los demás pudieran también pues tenerlos y compartirlos, ¿no? Y leerlos, estudiarlos. A mí me fascinaría por lo pronto.
a título Sí, personal. sí, claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún ejemplo o cree que tiene algún ejemplo de algún acting? ¿Qué les ha pasado con sus pacientes cuando ven un acting? ¿O cómo lo han descubierto o cómo lo han trabajado? La realidad es que las actuaciones ocurren siempre, pero es gracias al encuadre que nos faculta a intentarle dar una significación. Aquí vale la pena entender también que normalmente no vamos por la vida, o sea, no vamos en la calle y diciendo, esa es una actuación. Ah, ya debería resolver su conflicto, porque es algo cotidiano de la vida humana. Pero cuando alguien quiere salir adelante, quiere resolver un conflicto, quiere sentirse mejor, ¿qué hace? Va con el analista y establece un contrato. Es decir, yo vengo, yo te pago, yo quiero resolver esto, y el analista le indica tiempos y metodologías, ¿no? Por ejemplo, solo aquí, no sé, lunes entre 9 y 10 y media, voy a estar facultado para mostrarte cuando identifique algo que no coincida con, ¿no?, lo que quieres, algo que te va a permitir mejorar. En este sentido, vale la pena también entender que siempre va en dirección del motivo de consulta. Siempre es solo en ese contexto, porque si no, sería una actuación nuestra, también ocurre. Cuando una persona está fuera del consultorio y está intentando ver, diríamos en México, moros con tranchetes, pero está actuando no de acuerdo a cómo debería, ¿no? Esto debo de dejarlo claro porque, y ya lo hemos mencionado, cualquier interpretación o cualquier intento de observación analítica fuera del espacio terapéutico es un acto violento si la persona no lo está solicitando, ¿no? Y justamente sí, Diana. Interpretación no pedida, agresión concedida. Exactamente. Y justamente por eso los que estamos aquí, estamos hablando de eso porque nuevamente estamos en el entendido de que es el espacio para hablar de esto. Por eso de repente vemos a muchas personas dándose golpes de pecho. Y aquí, ahora sí, regreso a los ejemplos. Soy docente, entonces llego a ver ese tipo de situaciones en el aula, donde la persona le entregas el examen físico, lo responde, se sale del salón y de repente, oye, ¿y qué te salió en la pregunta 30? ¿No? ¿Pero por qué? Ah, pues, ¿qué te salió en esa pregunta entre sus compañeros ya fuera del salón? Pero solo tenía 15 preguntas. Ah, no, pero estaba del otro lado de la hoja. Y la persona del otro lado, ¿no? Así de no revisé los dos lados de la hoja. Y ahí es donde notamos este tipo de situaciones. Pero en ese ejemplo, yo no puedo llegar y decirle, ah, ese es un conflicto porque te sientes incapaz o bla, 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 bla. Ahí no. Aunque yo noto que está actuando una angustia, lo que hago es, si esa persona ya va a consulta y le dice al analista, oye, ¿qué crees? Me pasó esto otra vez, ¿no? De que el examen venía por los dos lados y siempre me pasa con este profesor. Y entonces ya es donde podemos escuchar y decir, oye, con este profesor o con esta profesora, ¿qué más? ¿Qué más me puedes decir de esta persona? Y la persona te va dando información o del examen y entonces poder entender en su realidad, en su construcción, cómo entiende esa situación, ¿no? Si es una angustia, un regaño, si es repetir, porque muchas veces pasa un conflicto que se vive en casa y entonces ya en consulta le permitimos, le acompañamos a incorporar esa nueva información o no tan nueva, al contrario, esa repetitiva información para que pueda caer en cuenta, para que pueda caerle el 20 y decir, ah, es verdad, lo que en realidad me pasa es, y ya puede ser puesto en palabra para que no se ponga en acto, que nuevamente esa es la magia del acting, ya sea in o out. Exactamente, y lo que dijo Armando también es muy importante. Tenemos que tener muy claro el encuadre, porque el encuadre, pongamos o imaginemos el encuadre como un recipiente, como un vaso si quieren, un recipiente, el que quieran. Y ese recipiente, entonces, es las reglas que nosotros vamos a manejar dentro de la consulta, ¿no? Por ejemplo, la duración de la terapia, los días establecidos para la terapia, los honorarios de la terapia, los días de pago, todas las reglas, nosotros lo vamos a poner y es lo que va a ser el recipiente.
cuando entonces, y por eso nosotros tenemos que respetar mucho esas reglas, nosotros mismos, porque cuando esas reglas se rompen, entonces es lo que se derrama, es el contenido que se derrama del vaso, o sea, del contenedor que tenemos, y es el material que nos va a dar para poder entender, y también ahí van a estar también los actings, en donde nos van a señalar que eso es lo que nosotros tenemos que estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, no sé, hoy me toca pagar mis terapias, hoy me toca pagar porque está establecido, ya quedamos, y ups, se me olvidó la cartera. Así de, ¿qué pasó, no? Y bueno, digo, dirán, te lo pago la próxima, o no sé, y que llega a suceder que a veces se olvida de manera constante las fechas de pago, por ejemplo. ¿Qué es lo que simboliza? Pero ya es un material que nos está dando, y que este material sale gracias a las reglas que pusimos, al encuadre. Por eso es tan importante en una terapia que las reglas se mantengan y queden muy claras para los dos, para las dos personas, para que nosotros entendamos que lo que se está saliendo de ahí, entonces es algo que se tiene, que es material que nos está dando. Acuérdense que el paciente nos va a dar dos tipos de materiales, lo que se habla y lo que se actúa, lo que hace. Entonces, ahí es material que nos está dando. O, por ejemplo, nosotros le decimos tu horario es de 9 a 10, de 9 a 10. O de 9 a 9:45, ¿no? Y llega a las 9:30. Y esto es de manera constante. Una vez dice uno, bueno, sí, el tráfico, ¿no? El tránsito está muy pesado. 2 veces, 3 veces, algo está pasando. O llega a suceder que sí tiene la cita y se acuerda justamente cuando ya terminó. O sea, y todo ese es el material que nosotros vamos a estar trabajando, y que van saliendo ahí también las actuaciones, y que el encuadre nos ayuda también a poder identificarlas de manera más fácil, ¿no? Porque es un poco complicado. En este sentido, yo puedo poner sobre la mesa 2 ejemplos. Uno ocurrió con una chica que, estando en consulta y tengo este dato, de repente dice, es que no puedo entender por qué, ¿no? Y de repente, bueno, ¿qué pasó? Resulta que le había dado una cachetada a su novio, ¿no? Y no fue en un momento conflictivo. Dice, es que fuimos a una fiesta del pueblo y en la fiesta había alguien animando, y uno de los retos era darle una cachetada a la chica. Se le asigna como la consigna de, bueno, darle una cachetada a tu acompañante. Pero ella dice que no entiende por qué cuando le da la cachetada. Se pasmó, Armando. Sí, sigue pasmado. Pero cuando me toca darle la cachetada, y entonces vemos que en este caso no fue algo que ocurrió muchas veces, pero ocurrió una vez y le resultó algo distónico. No entiende de dónde salió. Y es después de unos minutos, porque fue casi inmediato, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de la cachetada? Y entonces inmediatamente evoca que cuando era niña, recuerda la única vez que su papá la castigó. Habrá hecho alguna, ¿no?, travesura fuerte y su papá le dio una cachetada. Y entonces ella misma dice, creo que ya me desquité. Es decir, tenía este sentimiento, ¿no?, de enojo, de agresión, de cómo puede ser que, en este caso, su papá me agreda de esa manera, y tenía ese sentimiento que actuó como 10 o 15 años después con una nueva persona. Y ahí queda claro cómo el inconsciente no tiene tiempo. O sea, fueron 10 años, pero en el inconsciente fue ayer, ¿no? O sea, también está mencionando Armando algo que no quería que se me pasara, es que hay síntomas, y quien ya vio en la plática que tuvimos de síntomas, ahí viene, y si no, bueno, retomo nada más este cachito, ahí está la plática por si quieren escucharla, que son síntomas egosintónicos y egodistónicos. Egosintónicos quiere decir que hacen sintonía conmigo y que no los puedo ver. Hagamos de cuenta que lo tengo aquí, y entonces está tan cerca y tengo la mano aquí,
pero empiezo yo a poder ver por el medio de mis dedos y como que lo obvio, ¿no? Pero si lo pongo más al frente, ya veo la mano, ya es algo sin ego distónico, ya hay una distancia. Entonces también esto nosotros es lo que hacemos, o sea, hacer esto, que lo vea como algo distante, como algo que pueda ver ya más claramente y entonces lo pueda trabajar. Pero mientras sea egosintónico, pasa totalmente desapercibido. Creo que hay preguntas, no sé. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Aquí en el chat dice Dayana, que vaya significando vendría a ser una forma de ser advertido y un poco dejar de situar afuera, digo, con esto de Dios de mala suerte. O sea, como que la persona se haga cargo de lo que, pues de su, no sería responsabilidad, pero de su participación en la actuación, sí. De hecho, pues cualquier proceso como psicoanalítico o terapéutico tiene esa cualidad, ¿no? Que la persona se haga cargo de lo que le corresponde a él, ¿no? De su actuar dentro de lo que sea. Porque si no, se pone afuera, y de hecho ese es uno de los, por ejemplo, de los criterios de analizabilidad de un paciente, es justamente la capacidad de darse cuenta de su responsabilidad, acción o lo que sea en cualquier situación. O sea, las personas que proyectan todo el tiempo, es culpa de acá, es por eso, es el destino, es la energía, es lo que sea, tienen un pronóstico menos favorable en una cuestión terapéutica que una persona capaz de tolerar, pues, lo que genere cualquier acción o cualquier situación y decir, bueno, sí, asumo que soy yo y yo quiero cambiar o yo quiero entender por qué para hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces sí, va encaminado a que la persona se haga cargo de lo que le toca, sí, siempre, ¿no? Hay otra pregunta de Diana Canchano. Un ejemplo puede ser si el paciente llegó tarde a la consulta por tráfico, pero más de una ocasión. Creo que ya lo mencionó Diana, también puede ser. Ahí habrá que ver qué está pasando porque hay una resistencia a llegar a tiempo a la sesión, ¿no? Y pregunta VSY, ¿cuál es la diferencia con un acto fallido? ¿Quieren que yo diga algo del acto fallido? Sí. Pues mira, igual ahí la cuestión habría que hacerse cargo de entender qué es lo que pasó, o sea, un acto fallido y una actuación, o sea, un acting out, pues tienen muchas similitudes, porque al final se está actuando algo que no se está haciendo consciente, pero pues una actuación, un acting out, yo diría que es más la cualidad impulsiva de la situación, la que como que sería la principal diferencia en mi manera de pensar, ¿no? O sea, un acting out es algo impulsivo que de repente salió y dices de dónde, quién sabe, ¿no? Y una cuestión de un acto fallido podría ser una omisión o algo más discreto. No sé qué opinarían ustedes, pero pues van de la mano. Que, ¿no? que sea más discreto, porque hasta donde yo me acuerdo, pero aquí está, también es algo que cae en cuenta el paciente, o sea, le dice al analista, mamá, ay, ¿por qué dije mamá? Ay, perdón, o sea, va el resbalón freudiano, ¿no? O sea, me resbalé, y entonces está uniendo ahí, está uniendo lo que está yo en este caso diría esa transferencia, está transfiriendo y cae en cuenta, o a lo mejor no cae en cuenta, pero nosotros sí lo podemos ver de manera mucho más fácil, o sea, que nos diga, ay mamá, o nos cambie el nombre por otra persona, o y que entonces es más fácil como de ver, como de identificar, y decirle, oye, ¿por qué me dijiste María si yo me llamo Diana? Ay, lo dije, porque a lo mejor ni siquiera cae en cuenta enseguida, pero nosotros lo podemos ver mucho más fácil porque está en ese momento.
¿quién es María? No, bueno, María era mi nana, y ya vemos todo lo que se relaciona con referencia a este resbalón, ¿no? No sé si Armando quiere decir algo. Algo que, bueno, casi siempre desde el psicoanálisis insistimos en este personaje, en Freud, porque sí marca un antes y un después. Resulta que este autor no tiene precedentes para hablar justamente de actos fallidos. Antes de él nunca se había mencionado, o por lo menos que tenga yo noticia, digo, ya me corregirán también, de que haya actos, omisiones, equivocaciones y que escapen de la voluntad, atribuibles a causas desconocidas, ¿no? A causas inconscientes. Este autor es el que pone sobre la mesa esto, mientras que un acto fallido es un acto que sucede y que de forma involuntaria ocurrió un error. El acting sí tiene un carácter de espontáneo o como de impulsivo. Ambos van en el sentido de que hay un conflicto y tiene una posibilidad de significación, porque al final es un síntoma, es un llamado. Digo, no vamos a darnos golpes de pecho como para saber cuál es cuál, pero casi siempre el acting es un acto, no que sea como de magnitud mayor, pero tiene un carácter de impulsivo. Mientras que un acto fallido suele ser un acto que voluntariamente querías realizar de una manera, pero que no lo pudiste realizar del todo bien. Como cuando dices una palabra por otra, como cuando haces un gesto y que le da una significación o muestra un conflicto allí. A veces olvidamos, es que yo quería decir esto, pero la tengo en la punta de la lengua. Y ahí hablamos más como de este acto fallido, de en el contenido hay un conflicto o hay algo que nos está simbolizando y por eso nuestra insistencia en que se pueda decir. Y que ahí está diciendo, Armando, algo muy importante otra vez. El acto fallido, yo lo consideraría que está un poquito más evolucionado porque está tratando de ser hablado, mientras que el acting no está tan evolucionado dado que se está actuando. El acting también tiene este carácter en donde ya lo mencionaba, que es en perjuicio de uno. El resbalón freudiano va en el sentido de que simplemente me equivoqué y no pasa nada si le digo al analista mamá o si le digo algún otro nombre, o sea, no causa algún perjuicio como tal al paciente, mientras que el acting sí tiene este carácter que va más a esto. Creo yo que el resbalón o el acto fallido es un poco más evolucionado que el acting. Esa es mi percepción, no sé los demás. Sí, y voy a agregar solo un paréntesis, porque este tema la verdad me encanta, que hay un grupo de acciones, no sabría decir si más o si menos evolucionado, pero el pasaje al acto, que puedo como mencionar, hace unos años, ¿no? Di un par de clases sobre eso, donde a diferencia de el acting o el acto fallido, el pasaje al acto también viene a ser una actuación, pero a diferencia de los dos anteriores, la conciencia queda ausente. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando llegas a casa y encuentras a tu pareja besando a otra persona o están en la fiesta. ¿Qué pasa? La conciencia momentáneamente se apaga y es un acto total, ¿no? Por ejemplo, estos actos de celos donde agarró el cuchillo y se abalanzó contra la otra persona o contra la persona que amaba, ¿no? Tipo Romeo y Julieta. Lo vio muerto, entonces agarró el veneno y se mató, ¿no? Donde no es una decisión, ¿no? El pasaje al acto es total. Es como un acto de omisión de conciencia momentáneo, se actúa completamente la emoción y una vez que se descarga o que se actúa, regresa a la conciencia. Entonces, hay algunas situaciones como pasajes al actos que pueden ser suicidios u homicidios, pero que no necesariamente había un plan. O sea, no es que la persona diga, es que yo quiero matar a esta persona porque me está siendo infiel o algo, sino que es un acto total y que a veces vale la pena entenderlo. Lo que pasa es que este tema lo abordé en un grupo que integraba psicoanálisis con el derecho para entender si era candidato o no, ya saben, a una condena, a una pena y todo esto. Pero quería mencionarlo para no confundirlos también, ¿no? Como un acto fallido, algo efectivamente más evolucionado, más incorporado a tu vida anímica, un acting como algo ajeno, como algo
que por lo general se vive como angustiante o como que te evita una situación, y un pasaje al acto que es total, ¿no? Dejas de ser la persona, lo actúas completamente y una vez que ocurre la descarga, la conciencia vuelve a aparecer. Espero no complejizar este tema porque de repente ya saben, queríamos hablar de este tema y mejor se habló de este otro. No, yo creo que se complementan. Yo creo que se complementan mucho porque todos tienen este trasfondo, sí, de lo inconsciente, pero también de estas actuaciones. De hecho, estoy haciendo la lista, que es el acting que se divide en dos, el out, el in, está el pasaje al acto, está esta de el resbalón freudiano, es que se me olvida como el resbalón freudiano, y está el enactment. O sea, creo que todos estos tienen similitudes y que valdría la pena que uno los aprenda a distinguir para poder ver cómo se trabajan y que tienen este factor inconsciente que nos moviliza, ¿no? Y creo que está bien. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios. Vaya, todo está tan claro que nadie quiere preguntar. O lo peor, todo que está tan confuso que nadie quiere preguntar. Me quedo con el de claro mejor, ¿no? Elena, ¿algo que nos quieras decir también? Pues no sé, me gustaría ver si hay alguna duda, porque generalmente esto da dudas cuando hablamos de lo práctico, ¿no? De lo clínico. Entonces, Sí. no sé si alguien tiene alguna duda en eso. Mientras voy poniendo el otro ejemplo. Es que el ejemplo de la cachetada fue uno, pero está sí. otro ejemplo. En mi práctica, yo suelo ver más cotidianamente los actings en adolescentes. Así como es verdad, y con la pregunta de hace rato, hay personas a lo mejor con un funcionamiento psíquico que predispone o que tiende más a actuaciones, por ejemplo, trastorno límite de personalidad, donde no hay un manejo, no se puede a lo mejor verbalizar y se actúa la emoción. También es verdad que hay etapas de desarrollo donde es más común que haya actings. No lo voy a hablar en niños, porque ahí todavía no está formada la personalidad, todavía no hay una integridad y todo esto, pero en adolescentes es mucho más común, yo lo he visto en consulta, que actúan su emoción. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es, digamos que este ejemplo no me pasó a mí, pero se me hizo muy curioso porque está el analista y está preguntándole al chico sobre sobre su vida, sobre sus pasatiempos, y ya llevaban un par de sesiones hablando de los conflictos que tienen, ¿no? Para poder conseguir ya sea relaciones de pareja, ya sea hacer lo que les gusta. Y llega un momento en que el propio adolescente se siente, pero cuestionado. No se siente como, el analista me está preguntando porque quiere entender lo que me pasa, sino que se sintió amenazado. Y lo que hace es, se levanta, le grita, te odio, sale y azota la puerta. Sale del consultorio azotando la puerta. Y ahí, justamente lo que haga el analista, inmediatamente después va a determinar si ese es un acto de fin de análisis, ¿no? Donde el analista es malo y solo me cuestiona, o puede mostrarle que es algo que está viviendo, a lo mejor, nuevamente, con su figura paterna o materna. Exactamente, creo que Armando está diciendo algo muy importante, porque nosotros, cuando nos ponen algo, o hacen este acting en este caso, al no funcionar como sus figuras primarias de referencia, y funcionar de otra manera que evidentemente va a ser más, permítanme repetir la palabra, más funcional, eso va a hacer que el paciente entienda que el mundo no se mueve con las reglas que él aprendió o que él así se maneja, y que hay otras opciones. Al caer en cuenta que hay otras opciones, evidentemente no va a decir, ahora voy a funcionar así, sino simplemente se abre un panorama totalmente diferente de, mira,
O sea, no tengo que salir azotando la puerta, o no tengo que regresar sometido, o no tengo que perder lo que ya tengo. Y eso hace y posibilita cambios estructurales, cambios importantes en el paciente, que va entendiendo que hay otras opciones de resolver los conflictos. Y eso es también parte de la terapia, ¿no? Muy bonito ejemplo. Y sí, los adolescentes son los amos, creo yo, de los actings, ¿no? Aquí nos pregunta, según yo es Andrés, si un paciente llega a sesión con una solicitud permisiva para llevar a cabo una actuación, si ya es permisivo ya no es una actuación, ya obedece como a otro orden de acciones, porque una actuación es espontánea, no es planeada. Si la persona decide divorciarse, decide cambiar de trabajo, obedece a otro grupo de acciones, ¿no? Ahora, pero bueno, una actuación, por ejemplo, divorciarse, casarse, renunciar a su trabajo, etc. ¿Qué recomiendan para interpretar esto? Sin que el paciente se pasme por angustia. Allí, pasmarse, eso sí es una actuación. Pues más que otra cosa es, más que decirle, es señalarle. Nosotros utilizamos mucho la herramienta del señalamiento. Señalarle que, mira, tú me estás trayendo este material para que yo te autorice o no, o sea, yo te autorice o no, lo que tú estás pensando o deseando hacer. Y preguntaría, ¿por qué me lo pides a mí? Y ya empezaríamos a trabajar y nos vamos hasta la cocina, ¿no? Pero más que decirle sí, hazlo o no hazlo, es señalar lo que está haciendo, que es ponernos a nosotros la responsabilidad, para él no tener la responsabilidad de los actos, y que entonces no se sienta, porque él en el fondo está creyendo que es algo que no es correcto, y que por eso es que no los está trayendo a nosotros, o sea, pero se lo pones ahí. Ahora, también vale la pena saber que si llega con esa solicitud, está colocándonos en una posición amorosa, porque está, y ahí es donde nosotros le podemos mostrar, oye, ¿te gustaría que hubiera alguien que te diga qué hacer? Porque no te sientes capaz de tomar esta decisión. ¿No? Y no a manera de regaño, ¿no? No esta parte de, no, es que es una decisión que tú debes tomar, ya saben, esta psicología positiva, échale ganas, todo va a salir bien, tú puedes hacerlo. No va en ese sentido, sino de, oye, te angustia tanto esta situación que te gustaría que hubiera alguien, como en este caso yo, te oriente o te indique hacia dónde ir. Y se trabaja justo sobre la capacidad que tiene para tomar una decisión, para identificar qué quiere y para identificar qué fantasías tiene alrededor de su decisión, ¿no? Si todo va a salir bien, si todo va a salir mal, ese tipo de cosas. Pero que mira, Armando y Elena, fíjate cómo aquí cuesta trabajo entender lo que es un acting, porque dice, si llega con estas actings, no es acting, ya son ideas pensadas, entendidas, o sea, ese no es acting, eso no es acting. Acting es sin pasar por corteza cerebral, ¿no? O sea, sí, es automático, o sea, ocurre de forma como anómala, como cuando estás hablando con alguien y sin querer le dices una palabra, no sé, fuerte, ¿no? Y te apena y de repente dices, ¿por qué dije esto? O ¿por qué hice? O ¿por qué dejé de hacer? Porque también hay personas. Nuevamente un ejemplo académico, oye, te toca exponer. Ah, bueno, te pones enfrente y de repente en vez de hablar de tu tema, ¿no? Tienes este problema, ¿no? De empezar, ¿no? Te le quedas viendo, ¿no? Que también obedece a otro grupo de acciones, pero que al final es una omisión. Rayos, estudié para el examen, otro ejemplo, y justo en el examen se me olvidó todo. Entrego el examen y recuerdo todo. Ahí hay algo que vale la pena integrar a la experiencia de la persona. Ok. Elena, ¿algo que quieras comentar? Preguntas, porque el tiempo se nos está terminando y quisiera que todos participaran con sus dudas. Elena. No coincido con lo que están diciendo. O sea, no hay nada nuevo que agregar. Y ya estaba viendo que nos quedan 8 minutitos. No sé qué preguntas quieran hacer. Trato de hacer un resumen. La terapia consiste
una de las primeras premisas, no es la que actualmente sobresale, pero una de las primeras premisas es hacer consciente lo inconsciente, dado que Freud habla de la tercera herida narcisista, él no la bautiza así, sino es un bautizo que se le da, en donde supuestamente nosotros somos el ser más evolucionado y vamos a actuar nosotros en consecuencia y lo que querramos, y él dice, no, hay una cosa que es algo inconsciente que nos hace o nos produce movernos de manera pues casi como animalitos, que eso fue lo que dolió, o sea, eso fue lo que dolió. Cuando uno entra a terapia, en un primer momento dice hay que hacer consciente esto que es inconsciente, y hay varias formas de hacerlo, o sea, y entonces señala que, que el inconsciente o lo inconsciente va a tratar de salir a fuerzas, lo pongo yo en un ejemplo, como esta olla que está hirviendo y ya ven que empieza a saltar las burbujas o la comida porque está hirviendo, y hay una tapa, pero esta tapa, imaginen la que está perforada, y cuando está hirviendo algunas cosas salen porque está perforada al otro lado, ¿no? Y entonces es la parte inconsciente que sale y se convierte en algo consciente, o sea, que atraviesa ese filtro. Y estas partes van a salir por diferentes formas. Ya mencionamos aquí, una de estas es el acting, otras ya las mencionamos, y esto es el material que nos va a estar dando el paciente para que nosotros podamos trabajar. Una de las cosas más importantes, todo es importante, pero una de las cosas importantes que ponemos desde el principio son las reglas, que es el encuadre, que es ese contenedor que nos va a ver qué es lo que está saltando y qué es lo que nosotros vamos a poder estar trabajando. Nosotros tenemos varias herramientas para poder trabajarlo. Nunca es persecutorio el asunto, no es persecutorio, y dependiendo tanto de la personalidad como de las patologías, como de toda la mezcla que hay, es como nosotros vamos a trabajar con los pacientes. Para eso también se necesita esta parte de estar pudiendo el tripié, que es estar nosotros analizados, estar nosotros supervisados y estar nosotros estudiando, ¿no? Estudiando. Por consiguiente, se les invita a que todos los que tienen dudas o de cómo trabajar con sus pacientes, pues nosotros tenemos este grupo de supervisión, el cual así nosotros lo hacemos en privado y podemos empezar a ayudar a las personas a que empiecen a elaborar o a trabajar de mejor manera con sus pacientes. Digo, estoy haciendo una síntesis brutal, o sea, ahí falta mucho más. Y los invitamos a que los que quieran participar, pues adelante, y los que tienen dudas o preguntas, o aunque crean que es insignificante o que tengo nada más una pequeña duda, pues las hagan aquí para que podamos contestarles. ¿Alguien quiere participar? Bueno, Andrés, dinos, ¿con qué te quedas? Con la importancia de trabajar y analizar los acting notes como una forma de entrar al inconsciente y prevenir tal vez posibles accidentes en algunos pacientes con eso. Ojalá y nuestro poder llegue tanto a poder prevenirlos, pero pues, no tenemos ese talento, Andrés. Okay. Uno puede ir trabajando lo que hay que trabajar, pero tenemos que reconocer que no tenemos omnipotencia. Exacto. Veo aquí María Elena, ¿con qué te quedas? ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Bueno, yo me quedo con lo que dijeron, que hay que tener una escucha muy clara para poder ir hilando los eventos pasados y poder llegar a que es una actuación, pero ya tenemos esa información. Entonces, es súper importante la autoescucha para saberlo escuchar y decir, esto ya me lo había contado de diferente manera, pero es el mismo evento. Le pasó lo mismo, pero de diferente escenario, por decirlo, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedo con eso, que hay que saber escuchar y hay que ir sabiendo unir esos eslabones para podérselo señalar al paciente. Muy bien. Y se necesita de práctica, se necesita mucha práctica.
BSY. Ay, Hola, hola. Como que tiene problema con el audio. Sí. Bueno, Dainara o Dayanara, Dayanara creo. Dayana. Dayana, perdón. ¿Con qué te quedas? Creo que ya se conectó BSY, ¿no? Creo que en el chat está una, justamente, duda de Dayana. De hola. Dayana. Más que duda quería saber si además de este espacio, digamos, de una vez por mes, si dictan algún curso o algo, Pues te algún comentábamos, espacio, otro tipo de tenemos formación. todos los días lunes tenemos de 9 a 10:30, tenemos una supervisión grupal. Y claro que estás invitada para que participes y traigas, si tienes casos, traigas tu caso y se trabaje. Y vayas aprendiendo, vayas aprendiendo todo esto, ¿no? De una, buenísimo, lo voy a tener en cuenta. De 9 a 10:30. Sí, Así los es. lunes. Gracias. Ok, María Elena. Sí, ya participé, sí, di con qué me quedaba. Sí. Ok. ¿Soy la única María Elena en el grupo? ¿O hay otra? No, eres la única, Sí, pero aquí se mueve, Eres la como única. hablan, se mueven, entonces. Ok. Mata. Sí, me quedó muy clara toda esta parte del acting out, de cómo, pues esta unión que existe entre lo consciente y lo inconsciente y cómo esto trae cosas al exterior. Entonces, el ser muy analítico, vaya, para poder señalar estas acciones en el paciente, el poder ayudarle a esta parte del autoconocimiento, de saber qué acciones con el tiempo va haciendo, se va autoconociendo, el por qué las hace, y cómo todo esto va de la mano con los señalamientos que hacemos, con la manera en la que se va llevando toda esta situación, esta observación hacia él, al punto al que él mismo se puede ir observando en un punto cuando estas situaciones se repiten y ahora las trae a la terapia y dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que durante esta semana 3, 4, 5, 6 veces o 10 veces esto se repitió, como irlos guiando al autoconocimiento, a que ellos mismos puedan ser conscientes de estas acciones cuando se vayan repitiendo, y estas acciones en las que rechazan algo. Y también me quedo mucho con lo que mencionaba Armando, el cómo es que también estas partes del no sé, estos silencios o incluso sí, como esta evasión de acciones también nos dicen algo, también son acciones, por así decirlo. Entonces, el ser también como bien observadores en esas pequeñas cosas para hacer estos señalamientos al paciente, fue lo que me quedó de esto. Ok, y lo que tú estás diciendo es el autoconocimiento, y eso es justamente de lo que se trata, ¿no? O sea, de conocernos. Ya, Elena, algo con lo que te quedas. ¿Eh? Nuevamente escuchamos solo momentáneamente, pero dejó de escucharse. Sí, Elena, algo con que te quedes. ¿Yo? Elena Becerra. Sí. Sí, justo como aprender a identificar estos momentos de actuación, como decía también María Elena, que se presentan en diferente forma, pero que igual nos van a permitir hilar para poder señalar y mostrar cómo esta parte inconsciente que se está dando constantemente. Ok, creo que el tiempo se nos terminó, así que digo, hay más personas, pero si quieren escribir en el chat, Armando, Elena, algo que quieran comentar para cerrar. Como de costumbre, suele ser poco el tiempo.
para poder abordar un tema que puede ser bastante más amplio y que para las personas interesadas en la parte clínica pueden ver cómo se puede integrar en nuestro quehacer clínico o terapéutico. En este sentido, como habían preguntado, nos vemos todos los lunes de 9 a 10:30. Casi todas las sesiones son de supervisión para quien quiera pues hallar una orientación, un seguimiento por parte tanto de Elena como tú, de ti, Diana, como mío, y poder mejorar o poder pues ir evolucionando en esta forma en que dan su acompañamiento a las personas que acuden a terapia con ustedes. Y una vez al mes, como el día de hoy, es algún tema de utilidad, ¿no? Ya hemos hablado justamente, por ejemplo, del síntoma. En esta ocasión estamos hablando del acting y que seguramente vamos mes con mes a incorporar temas de utilidad para nuestras supervisiones, ¿no? Sí. Más que nada sería como ya el comercial. Elena, ¿algo que quieres decir? Sí, agradecer que hoy se conectaron muchas personas. Es muy interesante que poderlos escuchar, entonces los esperemos la siguiente plática del mes. Y bienvenidos a la supervisión, si así lo quieren, aquí estamos para ustedes. Y bienvenidos aquí también a la plática. Acuérdense que ustedes escogen el tema, o sea, nosotros no lo hacemos de manera arbitraria, ustedes escogen el tema. Leo, que es la asistente, va a preguntarles y lo ponemos en votación, y los temas que desarrollamos son porque ustedes así lo quieren, ¿no? Pero muchas gracias y pues bienvenidos también. Okay. Todo un gusto haber estado en este espacio y pues bueno, nos seguimos viendo. Por el momento nos despedimos y nos vemos, para quien así lo desee, el próximo lunes a las 9 de la mañana. Perfecto. Pues bye y bonita